Hola a todos queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida una vez más a un video de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Hoy estamos preparados para analizar una extensión del argumento que Winston ha hecho, de su principal argumento, el supuesto anacronismo en el que yo caigo al decir que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo podía entender la relación semántica entre Juan 1.1c y Hechos 28.6. Bueno, déjenme decirles algo, ¿no? Ya esto de por suyo, el que él diga aquí hay un anacronismo, es un punto a favor del hecho de que ambas construcciones están, pudiéramos decir, conectadas entre sí. ¿Por qué? Porque para que haya un anacronismo tiene que haber un hecho demostrado. Y ese hecho demostrado, evidentemente, es que Juan 1.1c y Hechos 28.6 son, desde el punto de vista semántico, similares. Son paralelos. Hay un paralelismo. Vamos a estar viendo que hay paralelismos sintácticos también. Vamos a ir desmontando hoy exhaustivamente esa objeción que él plantea de que puede haber un paralelismo de tipo gramatical. Vamos a ver eso. Pero bueno, hoy hemos preparado una serie de diapositivas que va a ir ayudándonos poco a poco a ir considerando en un orden lógico, de forma lógica, este argumento de Winston. Yo quiero hacerlo lo más claro posible. El video necesariamente va a ser un poco extenso. Ustedes ya están acostumbrados a eso. Pero bueno, yo considero que es necesario para que aquellos que no tienen un conocimiento de gramática puedan tener una mejor comprensión de los argumentos que se manejaron durante el debate. Algunos nos han dicho el debate fue muy técnico, claro, por supuesto, era sobre aspectos gramaticales, ¿no? Pero yo quiero hoy ayudarles a percibir este asunto de una manera más exhaustiva, de una manera más clara, de forma que ustedes puedan ver este principal argumento. Yo les voy a decir algo, si hay un argumento dentro de toda la exposición que Winston hizo, que puede decirse que tuvo peso, es el argumento de anacronismo. Porque si ese argumento fuera cierto, que vamos a ver que no es cierto, entonces Winston Medina tendría razón en decir, bueno, ¿qué base tendría el comité? Pero como ya dijimos, vamos a demostrar que no es cierto ese argumento con pruebas fehacientes. Ese es el principal argumento de él. Los demás argumentos de tipo gramatical, como por ejemplo su utilización de Kramer diciendo que, la construcción seun auton inae no puede ser bajo ningún concepto gramaticalmente correcta, es una agramaticalidad, dice él, porque según Kramer el primer sustantivo en un doble acusativo que precede al verbo copulativo infinitivo, el primero tiene que ser el sujeto. Eso, con todo respeto a Winston, es una tontería. Eso es una mala utilización del artículo de Cripe. Yo lo voy a estar demostrando. Winston me dijo, respóndeme estas cosas puntualmente y yo lo voy a hacer, Winston. Espero que cuando yo ahora te responda, tú a su vez, en vez de hacer lo que hiciste con los dos videos anteriores, ¿no? Que los ignoraste, si decías que ibas a contestarlos, nunca los contestaste, hasta que, bueno, la presión que fui ejerciendo sobre ti en las redes sociales te llevó a tener que debatir conmigo. Y vamos entonces ahora a ver ambos vamos a seguir este debate, cada uno desde su canal, analizando los argumentos y contraargumentos en uno del otro, con tiempo, sin presión de que estamos con un tiempo limitado, con los elementos documentales que podemos considerar ahí. Así que ese es el propósito de los videos que vamos a estar realizando ahora. Como les dije, yo he hecho una presentación de diapositivas, la puedes ver aquí, y vamos a dar comienzo a la consideración de esta presentación. Winston Medina, en mi opinión personal, se tropezó con una pared de ladrillo. ¿Qué quiero decir con esto? Según Winston, en su primera presentación con el Dr. Enoel sobre Juan 1.1c, y que vamos a estar examinando en el futuro cuidadosamente, palabra por palabra, para ir desmontando sus argumentos y mostrando dónde Winston cae en errores de cita, en errores de comprensión. Según él, los testigos de Jehová, la única razón por la cual ellos, allá el Comité de Traducción del Mundo en 1950,
utilizó el artículo indefinido para Seos en Hologos, es decir, Dios era la palabra, o Seos era la palabra, un Dios divino era la palabra. Era la ausencia del artículo indefinido. Sin embargo, como mostramos durante el debate, y como yo había mostrado ya previamente en mi video, en realidad el comité comprendió que la regla de Cowell, como podemos ver aquí, que plantea que los sustantivos como Seos, Dios, que preceden, que van delante de un verbo copulativo, en este caso el verbo sero, estar, en imperfecto en griego, era, normalmente son definidos. Es decir, no requieren del artículo definido. Dice, el sustantivo que es definido no requiere del artículo. Algunos interpretaron esto como que todo sustantivo que precede al verbo y que, bueno, pues no tiene el artículo es definido. Pero no fue lo que quiso decir Cowell. Ahora, Cowell mismo, y lo vamos a ver ahorita, menciona que para él Juan 1.1 era uno de estos pasajes en los cuales el artículo definido estaba implícito. No estaba presente, pero estaba implícito, dando como resultado Joseos en Hologos, o el Dios era la palabra. Vamos, como vimos en el debate anterior, y vamos a verlo hoy un poquito más de cerca, eso es abelianismo, es decir, la creencia de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ahora, el segundo argumento, y bueno, aquí viene, ¿no? Al decir Joseos en Hologos, es decir lo mismo que el Logos es el Dios con quien él estaba. Es lo que dice el comité. Bueno, pues si usamos Joseos aquí, en Juan 1.1, como algunos interpretan la regla de Cowell, bueno, pues el Logos, la palabra, es aquel Dios con quien él estaba. Pero el comité también presentó 8 ejemplos diferentes de la construcción de Cowell. La Anábasis de Jenofonte 1.4.6, Juan 4.19, 4.24, 6.70, 9.24, 25, 10.33 y 12.6. Y Whiston no hizo una sola alusión a estos argumentos. Él había hecho una declaración basada en Wallace y estos gramáticos que evidentemente nunca han estudiado el prólogo de la traducción del Nuevo Mundo. Y yo le doy esta respuesta, incluso en el debate se lo menciono. Mira, el comité, tú dijiste que el comité solamente había hecho su decisión en base a la ausencia del artículo. Aquí tienes prueba de que no. Revisen nuestro debate. Whiston jamás hizo mención a un solo argumento de estos para contrarrebatirlo. Como diría mi amigo Roberto Izard, olímpicamente pasó por alto esta pared de concreto. El salto fue gigantesco para poder seguir afirmando que el Comité de Traducción del Mundo no sabía griego y que por tanto se había equivocado en Hechos 28.6. Ahora bien, interesantemente, este fue justamente podemos decir que el meollo, ¿no? El punto principal que examinamos en nuestros debates, y es la declaración que hace aquí el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, como ustedes pueden ver en la página 77 o 777 de su apéndices. Y ellos dijeron, en Hechos 28.6 tenemos un caso paralelo de Juan 1.1 con exactamente la misma construcción de predicado, a saber, un Seos sin artículo. Pero allí la versión de Rey Jaime, una traducción americana, la traducción de Moffat, la versión revisada estándar, la versión de Westminster, 1948, católica romana, la traducción de F. A. Spencer, 1946, también católica romana, etc. Todos traducen no él era Dios, sino él fue un Dios, con igual justificación. Y aquí viene el punto central que Whiston pasa por alto. Desde el texto griego de las Escrituras inspiradas hemos traducido Juan 1.1 y la palabra era un Dios. O sea, lo que está diciendo básicamente es, si la estructura que tenemos en Hechos 28.6 es igual, tenemos un paralelo, un caso paralelo a Juan 1.1, con la misma construcción de predicado. La misma construcción de predicado. Una construcción no es una palabra, Whiston. Es cierto que se menciona un Seos sin artículo, porque si Seos estuviera sin artículo, con artículo, no estaríamos discutiendo esto. Eso lo hemos explicado un montón de veces. Pero al hablar de construcción de predicado, se está haciendo referencia justamente a lo que estábamos mencionando aquí. Es decir, a lo que es Seos con el verbo. Porque de lo contrario no es una construcción de predicado, es un sustantivo aislado, sin artículo. Aquí se está hablando de una construcción de predicado que corre igual a Juan 1.1, dicen ellos, que tiene la misma construcción. Ya vimos durante nuestro debate que efectivamente el orden que aparece en la variante textual que tiene el texto bizantino, Seón,
auton y nine, pues corresponde con el orden que tiene Juan 1.1. Eso lo vamos a estar examinando más de cerca, lo pueden ver acá. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, yo he puesto código de colores para que puedan identificar los componentes. Tenemos el atributo, es decir, el sustantivo que predica algo acerca del sujeto. El sujeto aquí es hologos, es decir, la palabra, mientras que en la otra cláusula es auton, es decir, él. Como pueden ver, el atributo es el mismo. La única diferencia es que este atributo se encuentra en el caso nominativo, el caso que se utiliza para el sujeto o para las construcciones predicativas o atributivas, perdón. Y aquí seon se encuentra en caso acusativo porque es parte de una construcción que, como pudimos considerar anteriormente, se conoce como construcción doble acusativo objeto complemento. El verbo, como pueden ver acá, es el verbo imi, igualmente acá. Acá se encuentra en imperfecto, tiempo imperfecto, aquí se cuenta en modo infinitivo. De modo que las construcciones son similares, sin lugar a dudas. Tenemos aquí, como bien dice el comité, aseos sin artículo y aseos sin artículo definido. Pero también están delante ambos de el verbo copulativo, que es lo que se conoce como una construcción de Coward. Recordemos, no la regla de Coward, sino construcción de Coward. Ahora, lo interesante de este asunto, y bueno, antes de pasar hacia adelante, este pronombre entre el atributo y el verbo, vamos a estar viendo en el próximo video, porque él dice, esto es una agramaticalidad, esto es imposible, esto es algo que viene del texto bizantino, que es un texto tardío, siglo X. Yo les voy a mostrar a ustedes, ya yo se lo compartí a él, que existe en pleno siglo I, en el escritor judío Filón de Alejandría, esta misma construcción, así como ustedes la ven. Por tanto, ni es agramatical, ni es una construcción que está al día, que es una corrupción del idioma koiné. No, en pleno siglo I, pero además existe en otras muchas obras. Así que eso es un error, pero ese no es el tema hoy. La cuestión entonces es que el comité ve un paralelo aquí. Y dice, bueno, si este seón aquí, este Dios aquí que está sin artículo, es traducido como él era un Dios, con igual justificación podemos traducir desde el texto griego de Juan 1.1, seos con un artículo indefinido. Ese era el punto que estábamos todos considerando. Wallace, en su artículo, el significado semántico y exegético de las construcciones objeto complemento del Nuevo Testamento, que publicó en el Grace Theological Journal en 1985, dice una más extensiva lista, lo pueden ver acá, una más extensiva lista de los ejemplos del Nuevo Testamento de esta construcción, dan base a la tesis de que la construcción objeto complemento es semánticamente equivalente a la construcción sujeto predicado nominativo. Vamos a volver atrás para que entiendan. Lo que está diciendo es, mira, aquí tenemos una construcción que es sujeto predicado nominativo. Ambos sustantivos se encuentran en el caso nominativo. Y él dice, semánticamente, exegéticamente, son similares estas construcciones de sujeto predicado nominativo con las construcciones doble acusativo, objeto, complemento. Y él pasa entonces en su tesis a explicar por qué. Ahora, lo interesante es cómo él continúa diciendo, y es lo mismo que hizo el comité. Por tanto, cualquier principio. Y mira, yo quiero, porque Winston hizo referencia a mi traducción de esta expresión, any principle. Y yo quiero, antes de proseguir, mostrarles a ustedes, mira, Winston, no es honesto lo que estás haciendo. Tu técnica de debate consiste en centrarte en pequeños detalles para tratar de desacreditar a la persona que tienes enfrente. Eso yo lo he visto y he estudiado tus debates cuidadosamente. Y se los digo a todos para que lo tengan presente. Cuando Winston no puede encontrar un argumento, entonces él empieza a hallar detalles pequeños para, no, ve, este hombre no sabe lo que dice. Eso es deshonesto, eso es ad hominem. Vamos a ver si es verdad que mi traducción de any principles, como dice él, es incorrecta. Él dijo, no, eso no es así. Ahí principios está en plural. Bueno, vamos a ver, miren, este es el traductor de Google. Any principles, cualquier principio. Cualquier principio. Así que, Winston,
tu intento por tratar, ¿no?, de demostrar que uno no conoce, siempre fracasa. Porque es fácil de demostrar que lo que estás diciendo es una falacia. En este caso, ad hominem. Tú dices, es cierto que se puede traducir de esta manera, pero Craig dice algunos. No. Lo que está diciendo acá, amigo mío, lo que está diciendo acá Wallace, no es algunos principios. Él dice cualquier principio que aplique a la construcción sujeto-predicado, y pone como ejemplo la regla de Cowell, es igualmente aplicable a las construcciones objeto-complemento. Para que ustedes lo entiendan, está diciendo, mira, cualquier principio lingüístico, cualquier regla que aplique a este tipo de construcción, es decir, la construcción sujeto-predicado conectados por un verbo copulativo, en nominativo, cualquier principio que se utilice de identificación de componentes, de análisis exegético, de significado semántico, cualquier principio, dice Wallace, es igualmente aplicable para las construcciones objeto-complemento. Eso puso a Whiston contra la pared, y por eso entonces él tiene que recurrir a la falacia de anacronismo que vamos a estar considerando en breve. Así que Wallace nos está diciendo ambas construcciones son iguales. ¿Por qué? Porque los principios gramaticales que se pueden utilizar de interpretación, de identificación de componentes, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cualquier principio que aplique a las construcciones nominativas como lo que hay en Juan 1.1 son igualmente aplicables a los objetos complementos que aparece en este caso en Hechos 28.6. Entonces aquí Whiston se encuentra con un problema. Y por eso entonces él tiene que inventar esto que vamos a ver un poquito más adelante. Primero, bueno, aquí Craig dice exactamente lo mismo, como fue mencionado previamente. La naturaleza de la cópula infinitiva puede llevar a sí mismo los diferentes significados en determinar el sujeto y el predicado que una no cópula infinitiva. Ahora, dice, o sea, él está hablando de la similitud entre una cópula infinitiva, es decir, con el verbo en infinitivo, o una que no sea infinitiva, como es el caso de Juan 1.1.6. Entonces dice, es el objetivo de este estudio, o es la intención de demostrar en este estudio, que la cópula infinitiva, la construcción de la cópula infinitiva, con un sujeto y predicado en acusativo, es semánticamente equivalente a la construcción nominativa sujeto-predicado. Dice exactamente lo mismo. Ni más ni menos. Tanto Matthew Craig como Wallace dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Whiston ve esto, él dice, ok, entonces, ¿cómo yo me salgo de este problema? Y entonces él habla de que yo he creado una falacia de anacronismo. Y vamos a explicar lo que eso significa. Y vamos a refutar esa falacia de anacronismo por medio de un entendimiento más claro de cómo se realiza un análisis gramatical de una estructura dentro de una pieza de literatura dada. ¿Qué dice él? Bueno, mira, la traducción del Nuevo Mundo se produce ¿en qué año? 1950. Aquí está. Pero sin embargo, no es hasta 1985 que sale el artículo de Wallace que yo les acabo de mostrar sobre el doble acusativo. No es hasta 1992 que sale el artículo de Matthew Allen Craig, el segundo que les mostré. Y no es hasta 1995 o 96, no recuerdo bien, creo que es 96, que la gramática de Wallace sale. Por tanto, él dice, a ver, si no habían gramáticas alrededor, ¿no? Antes de 1852 hasta 1950, casi 100 años en que se produjeron unas 30, 35 gramáticas. Si ninguna de ellas hace mención de que hay un paralelismo semántico, ¿de dónde tú me puedes decir que sacó el Comité de Traducción del Nuevo Mundo la conclusión de que estas dos construcciones, la de Juan 1.1 y la de Hechos 28.6, son iguales? No, o sea, estás trayéndome esto que fue entendido por los académicos a partir de 1985, me lo estás trayendo al pasado. Por tanto, es un anacronismo, porque esto, en realidad, en aquel tiempo no existía en las gramáticas. Bueno, el argumento de peso parece lógico. La verdad,
Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, el Comité de Traducción del Nuevo Mundo quizás no era bueno en griego, pero era lo suficientemente experto en física cuántica como para crear una máquina del tiempo, viajar al futuro, leerse el artículo de Wallace o de Cripe o la gramática de Wallace, entender la relación semántica entre Juan 1.1c y Hechos 28.6 y volver al pasado y entonces aquí aplicarlo. Pero es que no hay ninguna referencia de ello en la traducción del mundo, ni al viaje en el tiempo, ni al hecho de que hayan artículos que apoyen su punto de vista. Por tanto, hay un anacronismo total, es lo que dice Wisdom, y cuando uno lo examina así, a priori, sin analizar otros muchos aspectos que él pasa por alto, parece tener sentido. Bueno, quiero mostrarles dos conceptos que me gustaría que ustedes anotaran. Si tienen una libreta de notas, este es un video que no va a ser tan fácil de seguir, aunque yo voy a hacer todo el esfuerzo posible por dar a los conceptos lo más sencillo, lo más ilustrativo posible. Cuando se está estudiando la gramática, cuando se está analizando un fenómeno gramatical, es decir, la ocurrencia de una estructura dentro de la gramática dada, existen dos formas de analizar esa estructura. Está el aprendizaje deductivo y el aprendizaje inductivo. O el análisis deductivo y el análisis inductivo. Dependiendo de si lo está haciendo un estudiante o si lo está haciendo un profesor. ¿Qué es el aprendizaje deductivo? Según el diccionario de términos claves del español como lengua extranjera. El aprendizaje deductivo, dice aquí la definición, es una forma de aprender en la que el aprendiente, es decir, aquel que está aprendiendo, realiza un proceso que parte de la comprensión de una regla que explica una característica de la lengua. Pasa por la observación de cómo funciona dicha regla mediante ejemplos para llegar a una práctica posterior. Así pues, el aprendiente realiza un proceso que va de lo general y abstracto, la regla, hasta lo correcto en la lengua. Este estilo de aprendizaje se suele contraponer al aprendizaje inductivo. Déjenme explicarles un momentico para que entiendan lo que quiere decir. Ya vimos, por ejemplo, que Juan 1.1 tiene un sustantivo analtro, sin artículo, es nominativo y se encuentra delante del verbo copulativo eimi, cero estar. En este caso, en imperfecto, era. Usted ahí tiene una estructura. ¿Qué cosa es el análisis deductivo? Bueno, usted toma la regla de Coward que plantea que cualquier sustantivo precopulativo, o sea que se encuentra delante del verbo copulativo analtro, definido, carece del artículo en esa posición. Y solamente puede ser indefinido si el contexto lo exige. Indefinido o cualitativo. Esa es una regla, lo que se conoce como regla de Coward. Cualquier sustantivo definido que se encuentra delante del verbo copulativo sin artículo definido va a carecer de ese artículo por su posición, porque se encuentra delante. Y solo puede ser tomado como indefinido cualitativo si el contexto lo exige. Esa es una regla. Entonces usted se aprende la regla y usted ahora empieza a analizar diversos ejemplos de esa construcción en el Nuevo Testamento griego a la luz de esa regla. Bueno, ese es el aprendizaje deductivo. Usted parte de la regla y examina las construcciones que se encuentran. Pero existe otro tipo de análisis conocido como análisis inductivo. Vamos a verlo un momentico para que ustedes lo puedan considerar y tengan los elementos ahí a la mano. Bueno, antes de pasar al análisis inductivo, déjeme mostrarles un momentico. Ya tenemos el aprendizaje deductivo, ¿no? Antes de eso hay algo que tenemos que preguntarnos. ¿Era capaz el Comité de Traducción Nuevo Mundo de hacer un análisis deductivo? Es decir, eran capaces de tomar una gramática, ver lo que la gramática decía y hacer una aplicación a esa misma estructura en otro pasaje. Bueno, aquí tienen un ejemplo, que yo se lo puse a Winston.
La traducción de Nuevo Mundo en su apéndice sobre Juan 1.1 dijo que la gramática de Mantei hacía una cita de Jenofontes, Anábasis 1.4.6, Emporión de Entojoiron, y el lugar era un mercado. Noten ustedes aquí, Emporión, como pueden ver, mercado, se encuentra delante del verbo copulativo. Y como ustedes pueden ver, la preposición no rompe para nada la estructura o construcción de Coward. Y tenemos el artículo definido junto con el sustantivo horion. O sea, el lugar era mercado, o era un mercado, dependiendo de si la persona entiende que es definido o es indefinido. Entonces, la cuestión es que este hombre dice, bueno, se puede traducir esta frase como el lugar era, no mercado, dice él, sino un mercado. Y entonces, partiendo de aquí, partiendo de lo que está explicando Mantei, partiendo del hecho de que él dice que este es un paralelismo entre esa cláusula de Jenofonte y la que tenemos en Juan 1.1, ellos dicen, bueno, en vez de haber traducido Juan 1.1 y la palabra era deity, es decir, deidad, esta gramática pudo haber traducido esta y la palabra era un dios, para correr más paralelamente con la declaración de Jenofonte. O sea, él dice, bueno, si él puede utilizar acá el artículo indefinido y dice que es la misma estructura que la que tenemos acá, kaiseos en hologos, en Juan 1.1, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en Juan 1.1? O sea, gramaticalmente no hay ninguna razón para decir que no. Y recordemos que en el momento que ellos estaban escribiendo esto, la regla de Cowell que planteaba que tenía que ser definido, que tenía, o sea, la interpretación que se hacía tenía que ser definido, por tanto, sería como kai joseos en hologos, estaba en pleno vigor y personas como yo mostré en el debate, si no lo ha visto, puede verlo acá en mi canal o en el canal de Guido Rojas. Él plantea, bueno, pues si existe, en este caso, un paralelismo entre ambas cláusulas, nosotros podemos traducir la estructura de Juan 1.1 con un artículo indefinido. No hay nada que lo viole. No importa que Barclay, como yo mencioné, o Metzger hayan dicho, no, esto es una construcción, esto es una traducción imposible gramaticalmente, o esto pasa por alto la regla de Cowell. No importa. Aquí dice el comité, pero espérate, ¿y por qué entonces esto no es violado en Jenofonte? Esto es un análisis deductivo, es decir, tomar la regla y aplicarla a un pasaje en particular. Así que ellos podían hacer el análisis deductivo. De hecho, continuamente citan de otras gramáticas. Puede ver aquí la gramática de Green, citan a Robertson y otras gramáticas. O sea, ellos saben hacer un análisis deductivo. Pero el problema está que ellos en el momento en que están haciendo su análisis de Hechos 28.6 no tienen ninguna gramática a la cual apelar para hacer un análisis deductivo. Y ese es el argumento de Whiston. Ok, sí, está bien. Ellos saben hacer análisis deductivos. Ellos citan continuamente de gramáticas en su apéndice para poder sustentar su punto de vista sobre Juan 1.1.6 y el artículo indefinido. Pero es que no había gramáticas que, que ellos pudieran acudir para decir, bueno, Hechos 28.6 es paralelo a Juan 1.1.6 en sentido semántico. Bueno, pues vamos a ver. De todas formas, volvemos a decir, él da énfasis al hecho de que Wallace menciona que es sentido semántico, pero vamos a ver que Wallace mismo reconoce que aunque es en sentido semántico, en realidad la única razón por la que no corre totalmente en paralelo, en sentido gramatical, en sentido sintáctico, es el hecho de que es una cláusula que se encuentra dentro de otra. O sea, otra oración más compleja, y vamos a ver eso ahorita más tarde para que ustedes lo puedan entender. Pero la cuestión es, ellos podían hacer análisis deductivos, pero no tenían ninguna gramática para hacer un análisis deductivo en el cual dijeran, bueno, mira, vamos a comparar Juan 1.1.6 y Hechos 28.6. Por tanto, ese análisis deductivo no se puede hacer sino hasta 1985, cuando Wallace menciona este hecho, esa similitud entre ambos tipos de construcciones. Por tanto, yo estoy haciendo un anacronismo al llevar lo que Wallace dice 35 años después a 1950. Ese es el argumento de él. Claro, a Whiston se le pasa por alto un detalle importante. ¿Cuál es este? Veámoslo aquí. Recuerdan ustedes que ahorita hablamos del aprendizaje deductivo.
También se puede considerar como el análisis deductivo, dependiendo, volvemos a decir, si que no haces un gramático o si que no está haciendo es un estudiante de la gramática. Si es un estudiante de la gramática es un aprendizaje, si es un gramático entonces es un análisis deductivo. Y aquí se habla ahora del análisis y podemos mencionar también, o sea, el aprendizaje, podemos mencionar también el análisis inductivo. ¿Qué es el análisis inductivo? Y aquí vamos a ver. El aprendizaje inductivo es una de las formas de aprendizaje en la que el aprendiente, es decir, el individuo que está estudiando la gramática, realiza un proceso que parte, notemos esto, de la observación y el análisis de una característica de la lengua hasta la formulación de una regla que explique dicha característica. Interesante. O sea, aquí estamos viendo, y es la parte central, que el proceso inductivo permite a la persona que está realizando un análisis o un estudio, es el caso de un estudiante o de un gramático, volvemos a decir, de una estructura de la cual no hay quizás un entendimiento correcto o de la cual no hay un análisis exhaustivo en las gramáticas actuales, pues sencillamente usted toma esa construcción, la halla en donde quiera que esta ocurre, observa cómo se comporta, es decir, hace un análisis de esa característica y entonces enuncia una regla que permita predecir cómo esa construcción va a funcionar. Y este es, para que ustedes entiendan, el método principal que utilizan los gramáticos para llegar a sus artículos académicos en donde ellos explican ciertas construcciones de la gramática. De hecho, a mí me gustaría mostrarles a ustedes acá lo que el propio Wallace dice aquí, para que ustedes puedan ver. Y él dice cuál es el método de análisis que he utilizado, de búsqueda. Él dice, a fin de llegar a alguna conclusión que tenga sentido, fue necesario ser tan exhaustivo en el proceso inductivo como es posible. Noten eso. Tan exhaustivo en el proceso inductivo como fue posible. Y él dice, bueno, yo utilicé gramáticas, el Thesaurus Linguae Graecae, que es el TLG, que yo lo tengo, concordancias y léxicos. Y bueno, entonces dice, yo he descubierto más de 50 verbos que pueden tomar las construcciones objeto-complemento y más de 300 construcciones objeto-complemento en el Nuevo Testamento. Pero él llega a todas estas conclusiones que su artículo tiene por medio del proceso deductivo o inductivo. Este es un punto central. O sea, el argumento de Whiston se basa en que el comité no podía hacer un análisis deductivo de Hechos 28.6 como paralelo a Juan 1.1 porque hasta 1985 ninguna gramática, ningún artículo relacionado con estas construcciones se había publicado. Y en eso estamos parcialmente de acuerdo porque, ojo, ahorita vamos a estar viendo que no es del todo cierto. Ahora, ¿qué sucede? Existe otro método, el inductivo. El método inductivo, para que ustedes entiendan, yo tomo Juan 1.1.6 y digo, bueno, el predicado que yo tengo aquí, que es precopulativo, si se encuentra antes del verbo copulativo, es nominativo y es parte de una oración atributiva. ¿Dónde más lo encuentro? Y yo empiezo a hacer un examen cuidadoso de dónde más se encuentra. Veo cómo se comporta. Veo la semántica de acuerdo al contexto. Y entonces yo digo, ok, mira, este tipo de predicados, pues, corresponde a este concepto y enuncio una regla. Ejemplo, Cowell. Es lo mismo que hizo Cowell. Cowell hizo un análisis. Lo que pasa es que, como bien dice Wallace, Cowell parte no de todas las ocurrencias que existen, y ahí fue su error, que existen de este tipo de construcción, sino solamente aquellas que ya estaban claramente definidas por el contexto. El contexto mostraba que eran definidas. Y entonces él hace un análisis inductivo. O sea, él analiza la construcción dentro de estos parámetros y llega a una conclusión. Ok, fíjense que él no dice que fue interpretado sí por los trinitarios y por eso la organización tuvo que decir, oye, cuidado, eso no es así. Allá en 1950, lo vamos a ver ahorita. Él dice, un sustantivo definido.
O sea, vamos a partir porque él no analiza los sustantivos que pueden ser tomados como indefinidos en el contexto. Él no analiza los sustantivos que pueden ser tomados como cualitativos indefinidos en el contexto. Él parte de que ya el sustantivo está definido. El contexto muestra que es definido. Que ese sustantivo no es ni indefinido ni cualitativo. Y él dice, un sustantivo definido lleva artículo cuando va después del verbo. Y no lleva artículo antes del verbo. No se puede afirmar que, de la conclusión a la que él arriba, una construcción como esta es indefinida o es cualitativa sobre la base de la ausencia del artículo, sino que tenemos que examinar el contexto para determinarlo. Después de su análisis inductivo, de haber examinado esta construcción vez tras vez en el Nuevo Testamento, Cowell llega a su conclusión y enuncia una regla que hoy se conoce como la regla de Cowell. Ahora bien, esto trae entonces a una ventana ahora. ¿Podía el comité de traducción hacer un análisis inductivo? ¿Tenía suficiente conocimiento del griego como para poder decir, ok, bueno, hagamos un análisis de este tipo de construcción en el Nuevo Testamento y lleguemos a una conclusión? Yo tengo videos en mi canal en donde se muestra que sí. Ellos analizaron, por ejemplo, el aoristo dramático para una solución de Mateo 9, 18, donde hay una profunda contradicción en la palabra de Dios, y pronto voy a estar dando respuesta a un post que el amigo mío Roberto Isa hizo al respecto, y que pasa por alto una serie de detalles ahí contextuales de los evangelios que muestran dónde está la contradicción. Por tanto, su armonización no es válida. Vamos a estarlo viendo pronto, cuando salgamos primero que todo de estos argumentos de Witton. Ahora, tenemos un asunto que considerar, ¿no? ¿Qué hay del apéndice de la traducción del mundo? Muestra este apéndice que el comité tenía la capacidad de hacer no solamente un análisis deductivo, es decir, partir de las reglas que ya están establecidas por los libros de la gramática y examinar las construcciones para llegar a una conclusión, como hicieron con Dan y Martin, que cabrió tremendamente a Dan y Martin, porque ellos nunca, cuando ellos hicieron esa declaración, ellos nunca pensaron que alguien pudiera darse cuenta de que si son paralelos y yo puedo traducir con el artículo indefinido, entonces yo tengo necesariamente que, o sea, yo puedo también en Juan 1.1 hacer lo mismo. Y por eso se cabrió, ¿no? Y quiso demandar a la organización. Y eso es deshonestidad. Y yo tengo un video en mi canal que explica eso exhaustivamente con peras y uvas. Ahora, eso muestra que ellos podían hacer un análisis deductivo, pero ¿qué hay del análisis inductivo? Es decir, ese análisis que usted parte de examinar cada vez que esa construcción aparece en el Nuevo Testamento y ver cómo se traduce, cómo se usa, según el contexto. Bien, volvamos a las diapositivas para ver si ellos tenían esa capacidad, ¿no? Bueno, antes de examinar ese punto, yo quiero mostrar una respuesta que yo di en el debate. Después vamos a hacer el análisis de si el comité de traducción podía en realidad tener la capacidad de hacer un análisis inductivo. Pero antes de entrar en ese análisis, vamos a analizar la regla de Cowell y vamos a ver qué pensaba Cowell sobre Juan 1.1. La regla dice cualquier sustantivo definido que se encuentre delante del verbo copulativo, sea preverbal, carece del artículo. Es definido, pero carece del artículo. El artículo está implícito. Eso quiere decir, es como si el artículo estuviera allí. Funciona como si el artículo estuviera allí, pero no hay que escribirlo. Y lo pueden ver ahora, que la conclusión a la que llega Cowell en su estudio, que yo le sugiero a Witton que la estudie, porque su declaración, yo lo digo con todo respeto, pero con toda franqueza, su declaración de que la regla de Cowell exige que el sujeto sea postverbal, es decir, esté después del verbo, eso es un disparate. Yo nunca había oído a Witton decir un disparate como ese. Y lo he visto decir varios disparates, pero ese particularmente fue épico, porque si usted se lee esta regla de aquí, que pueden ver que está marcada porque yo la he estudiado cuidadosamente, no solamente la de
la regla de Cowell, he estudiado el artículo de Dixon, he estudiado el de Harner, he estudiado la gramática de Wallace, he estudiado el artículo de Dora Hartley, que fue uno de los últimos que salió sobre el tema de Juan 1.1, que está fantástico. Estoy haciendo un análisis muy cuidadoso de algunos planteamientos que él hace allí. Y yo sugiero a Winston, antes de continuar defendiendo tu punto de vista sobre Juan 1.1c, por favor, léete todos estos artículos para que tengas un análisis más balanceado. ¿Qué dice Cowell? Volvemos a decir, sobre cómo interpreta él Juan 1.1. Míralo aquí subrayado. El verso que abre el Evangelio de Juan contiene uno de los muchos pasajes donde la regla sugiere la traducción de un predicado como un nombre definido, un sustantivo definido. Noten esto: Kaiseos en Hologos luce mucho más y la palabra era Dios que la palabra era divina. La ausencia del artículo no hace el predicado indefinido o cualitativo cuando éste precede el verbo. Este es indefinido en esa posición solo cuando el contexto lo demanda. Y el contexto no hace esa demanda en el Evangelio de Juan. O sea, lo que nos está diciendo Cowell es, después de haber examinado la regla, él dice, sí, es posible que sea cualquiera de las tres, cualitativo, indefinido, o que sea definido. Yo considero que es definido. La regla aquí sugiere que Juan 1.1 es definido. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque fíjense, lo que nos está diciendo básicamente Cowell, para que ustedes lo vean claro. Este es el verso de Juan, Seos en Hologos, Dios o Seos era la palabra. Y él dice, mira, según mi regla, según mi análisis inductivo, después de examinar ciertos pasajes donde esta construcción se encuentra, esto que está aquí equivale a que aquí delante haya un artículo definido y por tanto sea Joseos en Hologos. Él era, o él, Dios, era la palabra. Básicamente eso es lo que nos está diciendo aquí Cowell. Él no ve en ningún momento Juan 1.1 como cualitativo ni como indefinido. Él dice, no, aquí no tenemos nada más que la conclusión, y ese es el objetivo de su artículo, que esto tiene que ser definido. Ahora, esto afectó, como habíamos mencionado ahorita, el punto de vista de algunas personas, académicos, que escribieron en torno a la traducción de Nuevo Mundo. Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí Bruce Meyer, uno de los, pudiéramos decir, de los críticos textuales más sobresalientes que ha tenido el mundo. Alguien a quien yo personalmente respeto muchísimo. Veamos lo que este hombre nos dice. Debe ser dicho, francamente, que si los testigos de Jehová toman esta traducción seriamente, ellos son politeístas. Porque están hablando de un Dios al lado del Dios Todopoderoso, por tanto hay dos dioses y por tanto tienen que ser politeístas. Y ojo, recientemente yo le planteé a Winston la necesidad de analizar el contexto teológico, histórico del tiempo alrededor del Nuevo Testamento, siglo III antes de nuestra era, siglo III era común, para ver si esta declaración tiene sentido, tiene fundamento, porque Winston mismo la utiliza en su análisis. Y yo he podido mostrar fehacientemente en mi análisis histórico documental de la Biblia hebrea, de los rollos de Mar Muerto, como de los padres de la iglesia, que lo que dijo Heyschen en su comentario sobre Juan 1.1, que es posible hablar de seres divinos al lado de Dios, inferiores a él, pero no iguales a él, en este periodo de tiempo, tiene un sustento histórico tremendo. Y por tanto no hay ningún tipo de politeísmo. Esto es simplemente una afirmación gratis. Entonces él pasa a decir, como materia de un hecho sólido, sin embargo, esta traducción es honestamente una mala traducción gigantesca. Esta pasa enteramente por alto una regla establecida en la gramática del griego que necesariamente, o sea, que necesita la traducción, o que hace necesaria la traducción,
y la palabra era Dios. Algunos años atrás, el doctor Ernest Catman Cowell de la Universidad de Chicago señaló que en el estudio del griego, en un estudio que el artículo definido griego, sobre el artículo definido griego, él dijo, un predicado nominativo definido, noten eso, tiene el artículo cuando éste sigue al verbo. No lo tiene cuando éste precede al verbo. Lo mismo que estábamos viendo ahorita. Y entonces pasa a ver lo que dice Cowell, ¿no? El verso que inicia el Evangelio de Juan contiene uno de los muchos pasajes donde la regla sugiere la traducción de un predicado como definido. Así que vamos a entender lo que esto significa, para que capten bien el punto, ¿no? Vamos a suponer, en armonía con lo que Whiston nos sugiere, para probar su anacronismo, que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo tenía que hacer un análisis deductivo, ir a las gramáticas griegas de su época, examinar dicha construcción en su época, para entonces a partir de ahí encontrar ejemplos y decir, bueno, esto debe traducirse de esta manera. ¿A qué conclusión hubiera llegado el comité? Bueno, esto hay que traducirlo, la palabra era Dios, porque las gramáticas de la época dicen eso. ¿Vio el punto? Por eso tiene que acudir a la gramática de Mantei y a un paralelo sintáctico cerrado. A un paralelo sintáctico cerrado de Jenofontes, la obra Anábasis de Jenofonte, para probar que toda esta maquinaria que se ha formado en torno a Juan 1.1 para proteger la deidad del Señor Jesucristo, poniendo esto como definido y que no puede ser indefinido si el contexto no lo sugiere y por tanto tiene que ser definido según Cowell, y que hace que un hombre como Bruce Meyer arroje el peso de su autoridad diciendo esto tiene que ser definido. Y óigame, mira, póngase a pensar, a ver, si usted entiende el punto. Si un hombre como Bruce Meyer, con un conocimiento del griego, con un conocimiento de crítica textual como el que este hombre tenía, le dice a usted, esta traducción no es posible porque pasa por alto una regla bien establecida en el griego, ¿usted qué dice? Dice, bueno, este hombre sabe lo que está diciendo. Este hombre sabe lo que está diciendo. Ahora, el comité seguramente hizo su análisis deductivo. Es decir, fue a las gramáticas. ¿Y qué se encontró? Ellos lo dicen ahí en el prefacio. En su análisis ellos muestran claramente que ellos entienden cuál es la problemática que los académicos trinitarios tienen en ese momento y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, yo quiero seguir considerando con ustedes ahora cómo esto afectó a otros, ¿no? Podemos decir, esta regla gramatical de Cowell. Y tenemos aquí Expository Time de William Barclay. Si ustedes quieren ver esto más en detalle, el tema específicamente de William Barclay, por favor, busquen un video que habla precisamente sobre la deshonestidad intelectual de algunos gramáticos trinitarios. Y en el artículo una antigua herejía en traje moderno, en el volumen 65, octubre de 1953, página 80-82 de William Barclay, él dice, la distorsión deliberada de la verdad por estas sectas es vista en su traducción del Nuevo Testamento. Cuando uno es traducido, originalmente la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, una traducción la cual es gramaticalmente imposible. ¿Por qué dice él que es gramaticalmente imposible? Bueno, porque la regla de Cowell dice que es definida. 20 años después, como usted puede ver en mi video, las pruebas yo las presento allí, él le dice en privado, en una carta a una señora que le escribe, le dice, sí, mira, sí, la verdad es que sí se puede traducir así. Pero, ¿por qué razón estamos considerando esto, no? Yo quiero que ustedes entiendan bien el punto. Volvemos al argumento de Whiston, aparentemente lógico, de que alrededor del Comité de Traducción del Mundo tuvo que haber gramáticas que hablaran de Hechos 28.6 y la construcción doble acusativo como semánticamente iguales a Juan 1.1c. Bueno, Whiston, yo te pregunto a ti,
Y yo quiero ahora que tú me respondas. Si ese estudio deductivo, volvemos a recordar lo que es un estudio deductivo, usted toma la regla ya establecida por alguien que es gramático y la aplica a distintos pasajes que tienen idéntica construcción o construcción similar en el Nuevo Testamento, en el texto del Nuevo Testamento. El Comité de Traducción de Nuevo Mundo lo hubiera reflejado en su obra como hubiera traducido Juan 1.1. La palabra era Dios. Hubiera dicho que era definido, porque las gramáticas de ese tiempo, los artículos académicos de ese tiempo, la noción, el punto de vista que tenían los eruditos académicos, los académicos trinitarios de ese tiempo, era esa. Ahora, fíjate, esto es interesante. El comité, al enfrentarse a esta situación, al hacer su análisis deductivo, porque como bien tú reconoces, ellos acudieron a distintas gramáticas para hacer sus análisis, encontraron este fenómeno. ¿Qué dijeron ellos? Yo les quiero mostrar a ustedes lo que el comité dijo en su apéndice, y esto es pasado por alto completamente por gusto, y fue parte de mi respuesta a esa falacia de anacronismo que él plantea, ¿no? Noten aquí lo que dice el Comité de Traducción de Nuevo Mundo en su apéndice sobre Juan 1.1. Ellos dicen, en la oración y la palabra era un Dios, el verbo copulativo era, y la expresión un Dios forman el predicado de la oración. Ellos tienen claro la estructura. En el griego original no aparece el artículo definido ho delante de Seos, Dios, y es presuntuoso decir, noten esto, es presuntuoso decir que tal artículo debe ser entendido de modo que la oración debería ser traducida y la palabra era Dios. Notemos esto. El comité está citando textualmente a Cowell, prácticamente verbatim. Porque ¿qué fue lo que dijo Cowell? En la apertura, en el comienzo del Evangelio de Juan, tenemos uno de los muchos pasajes donde la regla sugiere que la traducción debe ser definida y que debe traducirse y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque hay un artículo que debe ser entendido delante. O sea, no está porque está delante del verbo. No se escribe porque está delante del verbo, pero está. Y ellos dicen, eso es presuntuoso. ¿Por qué? Ahora miren ustedes lo que ellos se dan cuenta antes de que el resto de la comunidad estudiosa de la Biblia se dieran cuenta. Eso significaría que la palabra era el Dios con quien la palabra dice estar. Esto es irrazonable, porque ¿cómo puede la palabra estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? Vamos a entender esto. Miren, ellos dicen, Seos en Hologos no es lo mismo que Hol Seos en Hologos. Cowell decía, bueno, este artículo no se escribe, por eso yo lo puse en rojo, como que no se escribe en esta cláusula, pero está entendido. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen, es presuntuoso decir que tal artículo debe ser entendido, de modo que la oración debería ser traducida y la palabra era Dios. Ellos están rechazando el estudio inductivo de Cowell, rechazando su propio estudio deductivo, o sea, el estudio que ellos hicieron, el comité hizo de estas gramáticas en ese tiempo, gramáticas que lo que decían era eso, ellos lo están rechazando y vamos a ver que lo rechazan en base a no solamente a un estudio deductivo como el que hicieron con Dan y Mantei, donde ellos vieron que Dan y Mantei utiliza emporion entohorion, una cláusula similar a Juan 1.1c, como la misma estructura, y la traduce con un artículo indefinido, por tanto Juan 1.1c se puede traducir como un artículo indefinido, sino que también hace un estudio inductivo propio de esta construcción, lo vamos a estar viendo. Ahora, ellos dicen, esto significaría que la palabra era el Dios con quien él estaba. Por tanto, esto no puede ser. Qué interesante, noten esto. En mayo de 1975, 25 años después que el comité dijo decir, fíjense, la palabra era Joseos, es identificar a la palabra con el Padre, es hacer que el Padre y la palabra sean la misma persona. ¿Por qué? Porque en el contexto se dice que Joseos, tonseon en acusativo, es el Padre. Por tanto, si la palabra era Joseos, entonces la palabra era el Padre. Y estamos apoyando una herejía que se conoce como sabelianismo, que plantea que Dios es un solo ser, pero que él actúa, no que tiene tres personas en sí, sino que él actúa como si fuera tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo ser, una sola persona.
Ahora, en mayo de 1975, 25 años después, que el estudio inductivo que realizó la Organización de los Testigos de Jehová le llevó a concluir que no puede ser traducido de esa manera porque es abelianismo, no se puede entender con un artículo definido porque es abelianismo. Noten lo que Paul Stephen Dixon, en su tesis de doctorado, allá en el Dallas Theological Seminary, nos dice. Noten esta parte aquí. Por otra parte, si seos es solo definido, como la construcción articular posterior al verbo, recuérdense que Colwell decía, bueno, si el sustantivo definido va después del verbo, lleva el artículo. Así que si seos delante del verbo es equivalente, como definido, como si tuviera el artículo, a esa misma construcción después del verbo, porque, y ahí viene ahora lo que dice Cowell, la ausencia del artículo es simplemente un asunto del orden de las palabras, entonces la doctrina de la Trinidad es negada. O sea, este hombre está diciendo, oye, ¿ustedes se han dado cuenta de que si estamos diciendo que SEO es definido, estamos negando la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué? Él dice, sería puro sabelianismo decir, la palabra era Joseos. Míralo aquí. Decir esto que dice Cowell, decir esto que dijo Messier, decir esto que defendió Barclay, en el tiempo en que la traducción de Nuevo Mundo se había producido. Dice él, es puro sabelianismo, dice aquí Dixon. O sea, él está diciendo, entonces, el verbo, la palabra, sería el mismo Dios con quien estaba. ¿Quién había dicho esto 25 años antes? Ahí lo tienen. Es presuntuoso decir que tal artículo ha de ser entendido de modo que la oración debe ser traducida de la palabra a Dios. Eso significaría que la palabra era el Dios con quien la palabra dice estar. Ahí lo tienen, amigos. Miren. Winston, ahora yo te voy a poner a ti a contestarme una segunda pregunta. 1950. Según tú, yo tengo una falacia de anacronismo. Porque el comité no podía hacer un análisis deductivo, un análisis de gramáticas que probara esto que se menciona después. No existía en la gramática ninguna indicación de ello. Ahora, qué interesante. 25 años después de que la traducción del Nuevo Mundo hace la declaración de que Joseos en Hologos, es decir, un artículo definido, entendido delante de la construcción, es abelianismo, es decir, que el Padre y el Hijo son la misma persona. 25 años después, Dixon viene y nos dice, ¿saben qué? Estamos entendiendo mal la regla porque la estamos entendiendo a modo sabelianista. Estamos negando la Trinidad con lo que estamos haciendo. O sea, Dixon dice 25 años después de que la propia traducción del Nuevo Mundo declara que su estudio deductivo de las gramáticas que le rodeaban era realmente un disparate tremendo, que toda la comunidad académica trinitaria estaba equivocada. Entonces, 25 años después, Dixon dice, oh sí, ¿saben qué? Pero hasta ese momento la academia trinitaria no se había dado cuenta, Winston. Ahora yo te pregunto a ti, fíjate, Winston. Si no había posibilidades de hacer un análisis deductivo que ayudara al comité a darse cuenta en las gramáticas trinitarias, que ayudara al comité a darse cuenta de que no se puede decir Joseos en Hologos porque se está identificando al Padre con el Hijo. Mi pregunta a ti, simple, sencilla. ¿Cómo supo el comité eso si no habían gramáticas que en su tiempo dijeran esto, hijo? ¿Cómo pudo saberlo 25 años antes que Dixon? ¿Viste cómo tu falacia de anacronismo se desploma por sí sola? Porque ellos hicieron un estudio deductivo y vieron que no, que lo que decía, y ellos lo muestran, es presuntuoso decir lo que dice la regla de Cowell. Y así lo dicen ellos. Es presuntuoso decir que el artículo debe ser entendido delante de Seos en Juan 1.1. Porque esto sería sabelianismo, esto sería decir que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y eso lo dice después, 25 años después, Dixon. ¿Cómo pudo saber eso el comité de traducción? Pero esto nos lleva entonces a el tremendo problema para ti, para tu argumento estrella de una falacia de anacronismo, el tener que explicar cómo este comité no pudo saber esto que vemos aquí porque fue hacia el futuro, no había ninguna gramática alrededor que explicara esto, pero sí pudo saber esto.
25 años después. O sea, ¿qué hizo el comité? Winston, mira, como eran buenos en física cuántica, crearon una máquina del tiempo, vinieron al tiempo de Edison, leyeron el artículo de Edison, viraron hacia atrás y dijeron, ¿saben qué? Bueno, miren, decir José Osenjologo es sabelianismo. Es identificar al Hijo con el Padre. Es negar la Trinidad. A ver, Winston, seriedad. Seriedad, amigo mío. Si ellos no pudieron viajar en el tiempo para saber lo de Cripe y lo de Wallace, tampoco pudieron hacerlo para saber de Edison, pero sin embargo sí supieron lo de Edison. Mi pregunta para ti es ¿cómo lo pudieron saber? Una explicación simple, estudio inductivo. Ellos estudiaron las construcciones de este tipo y se dieron cuenta que eso era decir que el Hijo y el Padre eran la misma persona. Y tú y yo sabemos lo que son las construcciones que son intercambiables, que son las construcciones donde ambos, el sujeto y el predicado, tienen el artículo y por tanto, bueno, pues te puede decir el campo es el mundo o el mundo es el campo, por poner un ejemplo basado en los evangelios. De modo que aquí queda demostrado que el comité tenía la capacidad, y lo vamos a seguir demostrando, de hacer un análisis inductivo que le permitiera llegar a una conclusión que el mundo trinitario académico no llegaría a ella hasta 25 años después. Y aquí se le cae la falacia de anacronismo totalmente al señor Winston. Porque si él dice que yo tengo que explicar esto, él tiene que explicar esto. Y si yo he podido explicar esto, mira, deductivamente, a través de las gramáticas, no era posible llegar a esta conclusión que se llegó 25 años después. Entonces ellos hicieron un análisis inductivo. Y vamos a ver que ellos sí tenían la capacidad de hacer un análisis inductivo en lo que sí. Por tanto, ellos pudieron hacer un análisis inductivo de esto. Y haber llegado a la misma conclusión. Ahí se te cae por completo tu argumento. Sigamos adelante. Así que ya una vez que hemos echado hacia atrás completamente, a un lado, de por medio, este principal argumento, vamos a estar viendo que los argumentos gramaticales son incluso peores que estos, que este que hemos analizado. Vamos a estar viendo claramente que, y yo lo voy a estar probando por medio de ejemplos extraídos de obras del griego del siglo I y de los siglos alrededor del Nuevo Testamento, incluso de la Septuaginta, donde vamos a ver cada una de las declaraciones de Winston como un error de análisis, un error de gramática y un error histórico, de investigación histórica. Siempre le he dicho a Winston, tu principal debilidad, mira Winston, tú me señalaste a mí una debilidad. Me dijiste que mi comprensión de la sintaxis no era la adecuada. Bueno, yo había estudiado sintaxis, pero es algo que había pasado a un segundo plano en mi análisis inductivo. Ahora, fíjate, ¿qué yo hice? Y yo soy una persona bien honesta. Tomé varios cursos de sintaxis para reforzar el conocimiento que ella tenía y tener un mejor entendimiento, porque eso hace una persona humilde. Cuando le señalan algo que puede parecer una deficiencia, no es que yo desconozca la sintaxis por completo, pero puede que mi análisis de sintaxis no fuera tan bueno como el tuyo. Bueno, yo lo que hago es, en vez de ponerme bravo contigo, es simplemente decir, déjame ver, porque es una crítica que viene de alguien que sabe, y tomo acción. Mira, esto te lo estoy diciendo desde el primer video que yo vi tuyo de Juan 1.1, después el video de la regla de Sharp, donde te señalé errores históricos como en Juan 1.1. Tienes una deficiencia enorme de investigación. Si tú investigaras más, cayeras en menos errores. Ahora, pasemos al análisis inductivo. ¿Podía el Comité de Traducción del Nuevo Mundo hacer un análisis inductivo? Bueno, vimos ya que aunque ellos no mencionan los elementos que tomaron en consideración en el nuevo texto del Nuevo Testamento, en el texto griego del Nuevo Testamento, para decir que José Osenjologo, es decir, el artículo delante de la cláusula de Juan 1.1c, es sabelianismo, es identificar a la palabra con el Dios con quien él estaba, y que eso es irrazonable, porque si estás con, no puede ser el mismo. Entonces, ahora ellos podían hacer un análisis inductivo que iba contra el análisis deductivo que se podía hacer en la época. Si usted iba a las gramáticas decían lo contrario a lo que ellos decían. Y no es hasta 25 años después que no solamente es Dixon, sino después Hartner, también Wallace, Hartley, hacen la misma observación. Esto no puede ser definido, no puede ser definido, no puede ser definido. Luego el Comité de Traducción del Nuevo Mundo sabía lo que estaba diciendo. Y la única forma que pudieron hacerlo es mediante un análisis inductivo. No dan los elementos que le llevaron Winston, fíjate, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, mira. Porque o sea, hay que entender, amigos, que uno necesita, cuando está examinando algo, tener una idea clara
Perdonen que yo me espacie, pero yo creo que ustedes tengan el panorama bien claro. Si tienen que ver este video por pedazos, no importa. El objetivo de mis videos no es regalarle los oídos a alguien. Es ayudar a las personas a percibir el otro lado de la moneda, ¿no? Como precisamente es el objetivo de nuestro libro, la traducción del mundo de las escrituras griegas cristianas, una evaluación más allá de las críticas, ¿no? Yo les sugeriría a ustedes, perdón si ustedes sienten un zumbido, es que yo estoy esta semana en llamada. Si me cae alguna llamada tengo que salir para la grabación y seguir luego más tarde. Pero yo quiero que ustedes comprendan algo. Volvamos aquí a la diapositiva de nuevo. Fíjense. Vamos a ver, perdonen un momentico acá. Vamos a buscar de nuevo la diapositiva en la que nos encontramos. Acá yo estoy haciendo una pregunta. ¿Podría el Comité de Traducción del Mundo hacer un análisis inductivo? Y yo digo, sí. La prueba está que el análisis deductivo que hizo de las gramáticas de su tiempo sobre el artículo definido delante de Joseos, ese artículo no escrito, pero que debe ser entendido allí, le llevó a ver que ahí había un error. Entonces ellos tienen que haber hecho un análisis inductivo. ¿Expresan ellos qué análisis hicieron? No. Simplemente dicen, hacer esto es esto. Eso no significa que no tuvieran base. El comité está hablando de la gente común. Mucha gente que vieron nuestro debate, tanto a Winston como a mí, nos han dicho, oye, es que era demasiado elevado los términos, ¿no? El vocabulario, los conceptos. Por eso estamos haciendo él y yo estos videos, para aclarar mejor, porque queremos que la gente entienda mejor nuestros argumentos. Imagínense si el Comité de Traducción del Mundo hace todo este análisis. Oiga, primero que todo hace falta otro libro como la Traducción del Mundo, nada más para expresar todo esto. Pero además de eso, el 90% de la gente a quien va dirigido una traducción de la Biblia no entendería esto. Porque no ha estudiado griego, no ha estudiado gramática, no ha estudiado una serie de aspectos, tanto contextuales, históricos, etc. Por tanto, es difícil seguir. Yo eso lo entiendo, por eso trato de explicar lo mejor posible, que yo, dentro de mi mejor esfuerzo, los argumentos, aunque tome un poco más de tiempo. Así que ellos no hicieron una declaración de cómo llegaron a esa conclusión, pero es una conclusión inductiva. No deductiva, porque no había gramáticas alrededor de ellos que dijeran lo que ellos expresaron. Entonces la pregunta sería, pues si la hubiera, yo estoy seguro que hubieran dicho, oye, mira, la gramática tal. Como hicieron con cada uno de los puntos que fueron demostrando, ¿no? Mantey, Robertson, el otro. Green. Entonces, ¿entiendes, Winston, que el comité puede llegar a conclusiones inductivas sin tener que explicar todo el proceso de inducción que ellos hicieron para llegar a esa conclusión? Y entiendes ahora que el comité se adelantó a su tiempo en 25 años en un aspecto tan necesario y tan básico como tiene que ver con el hecho de que no podía haber un artículo definido delante de Seos en Hologos. Eso es simple de entender. Sigamos adelante y veamos si de verdad el comité podía hacer un análisis inductivo o no. Bueno, aquí, en esta página del apéndice de la traducción del Nuevo Mundo, vuelvo a repetir, si cualquiera en un momento determinado necesita estos documentos, por favor, déjenos saber, con muchísimo gusto. Yo les voy a estar haciendo llegar toda esta información. ¿Podría hacer el Comité de Traducción del Nuevo Mundo un análisis inductivo? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Como ustedes pueden ver aquí, dice en nuestra nota, la nota B, debajo nosotros damos otros textos en Juan, solamente donde el predicado nominal no tiene el artículo indefinido. Perdón, me había entrado una llamada. En nuestra nota inicial B, es decir, la que aparece a pie de página, debajo nosotros damos otros textos en Juan donde el predicado nominal no tiene el artículo indefinido. Ellos allí analizan ambas cláusulas, ambas construcciones, preverbal y me parece que una o dos posverbales. Y la razón es porque la gramática de Green, vamos a entrar en eso hoy, hacía la afirmación de que normalmente en el predicado nominal posverbal, o el predicado nominal, ellos no dicen ni posverbal ni preverbal, normalmente no lleva el artículo, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis para mostrar algunos aspectos que ellos querían mostrar. Pero ellos dicen, si alguno descuidado o ignorante dice que el artículo fue omitido en estos textos, de acuerdo a la regla general, por la cual el artículo definido debe ser sobreentendido. Noten esto,
Ahí está hablando de la regla de Cowell, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestras traducciones inglesas insertan el artículo indefinido un delante del predicado nominativo en Juan 4:19, 4:24, 6:70, 9:24 y 25, 10:33 y 12:6? Eso lo escribió en la página 774 en 1950 en esa edición primera. Dicen, ok, vamos a ver, para que ustedes entiendan bien. Y esto, mira, ahí ves un análisis inductivo. ¿Qué dice Cowell? No, este tipo de construcción tiene que ser definida generalmente. Puede ser indefinida, bueno, si el contexto lo exige. Entonces, el comité dice, si hay una regla general, como Green establece, en donde debe entenderse delante de este tipo de construcciones el artículo definido, ¿por qué en los siguientes textos nuestras traducciones inglesas ponen un artículo indefinido? Si no es posible, ¿por qué lo hacen? Vamos otra vez allá y vamos a ver cuáles son los pasajes que ellos pusieron ahí. Así que ellos aquí, observen esto, están haciendo un análisis inductivo, no deductivo. Ya ellos hicieron su análisis deductivo, no les satisfizo. Se dieron cuenta que había una falacia lógica, que se estaba identificando la palabra con el Dios Todopoderoso, al decir Joseos en Hologos. Así que ellos dicen, bueno, pues vamos a examinar. Y noten ustedes, yo reto a Winston que me diga cuál de estas no es una construcción Cowell. Yo lo reto a él. Y la vamos a estar examinando ahora. Él nunca ha dado respuesta a esto. Y esto nos muestra entonces que ellos no basaron su argumentación en la simplista razón de que el artículo indefinido no está, como dice Wallace o como dijo también Winston. Eso es un error mayúsculo y usted debería retratarse públicamente de ese error. Notemos aquí. Aquí tenemos el predicado nominal seos más el verbo copulativo. Esto que ven ustedes aquí entre corchetes es el predicado. Puede estar en cualquier posición como vamos a estar viendo. Pero lo interesante es que aquí tenemos este sustantivo analtro delante del verbo copulativo. Juan 4:19. Profetes eisú. ¿Cuántas traducciones de la Biblia vierten este predicado nominal como porque un profeta eres tú? Hay un montón. Hay un montón de traducciones. Si usted las quiere, yo las tengo todas ahí y les puedo mandar cuáles traducciones vierten ahí. Un profeta eres tú en vez de profeta eres tú, como si fuera definido. Y es la misma construcción que tenemos aquí, ni más ni menos. La única diferencia es que aquí tenemos un verbo en presente, aquí tenemos un verbo en imperfecto, y aquí tenemos una construcción articulada para el sustantivo. Aquí tenemos un pronombre personal que Wallace dice perfectamente bien que puede ser posible. Ellos citan a Juan 4:24 y ahí uno puede decir, no, pero ahí se equivocaron porque ahí lo que aparece es neuma joseos, no hay un verbo copulativo. Ustedes ven la X, señala que ahí no hay un verbo. Pero este es un hecho conocido por la mayor parte de las personas que estudian gramática. Winston tiene que conocerlo, que muchas veces estas construcciones pueden hacer una elipsis del verbo, es decir, el verbo no hay necesidad de mencionarlo y neuma joseo significa neuma era, con el verbo copulativo, Dios. Y aquí es interesante porque Juan 4:24, como bien dice la traducción del mundo, que yo les pongo el link, hay 16 traducciones de las que aparecen allí, en este vínculo, en Bible Gateway, que vierten porque Dios es un espíritu, haciendo que el predicado nominal aquí sea traducido indefinidamente. Juan 6:70, así que es otra construcción Cowell. Juan 6:70, et humon eis diabolos estin. Aquí, la frase preposicional que vemos aquí con el pronombre y el numeral forman el sujeto, que es indefinido por cierto, de entre ustedes uno, o sea, uno de entre ustedes es un mentiroso, diabolos estin, noten ustedes, y aquí la mayor parte de las traducciones vierten un diablo, un mentiroso. Aquí tenemos Juan 9:24, justos Juan tropos, amártalos estin. O sea, este hombre, este particular, es un pecador. Aquí tenemos un detalle interesante en el 24 y en el 25, y es que tenemos un adjetivo. Y mira, Winston, si te tientas a decir, mira, ahí tiene un error, se usó un adjetivo en vez de un nombre, cuidado. Porque Harney mismo menciona que si tomamos
este caso como sustantival en vez de adjetival, entonces tenemos una construcción Cowell y por tanto es válida, y él hace el análisis de esta mostrando precisamente que es indefinido. El 25, cuyo sujeto va hacia acá, hacia el 24, dice: Ei amalta los estín, o sea, sí es pecador, y entonces él sigue diciendo: yo no lo sé, pero me abrió los ojos. Bueno, aquí amalta los estín nuevamente es traducido como un pecador, si es un pecador, por muchas traducciones. Juan 10:30. Aquí hay un sujeto elíptico también, el pronombre tú. Tú, un hombre siendo. Tenemos un participio del verbo eimi. Y aquí vemos claramente que el participio puede funcionar como verbo. No necesariamente. Y interesante que este es un caso específicamente citado por Wallace. Y es traducido: si tú eres un hombre, tú siendo un hombre. Por muchas traducciones. Y aquí, en 12.6, que es citado también por el comité como en su estudio inductivo, tenemos que en el verso 4 es donde se encuentra el sujeto, que es Judas Iscariotes. Y por favor, Winston, mira, no vayas a empezar a decir que usé un serrucho americano. Yo sé perfectamente bien que hay otras dos cláusulas que pueden funcionar como cláusulas de aposición que hacen señalamiento a Judas, diciendo el que era discípulo, el que después le habría de entregar. Yo eso lo entiendo, pero yo no complico la audiencia. Yo quiero que tú entiendas eso. Yo puedo explicarte en detalles la función sintáctica de cada uno de los componentes, pero yo trato de llevar a la audiencia a un plano lo más simple posible. ¿Es el sujeto Yehuda Jo Iscariotes? Sí. ¿Es todo el sujeto? No. Pero estamos tratando de ayudarles a entender que el sujeto no está en el versículo 6, sino en el versículo 4, de una manera simple. Y entonces dice kleptes o sea, un ladrón era. Todos estos son, junto con la anábasis de Jenofonte citada por Mantey, 8 ejemplos de construcción Cowell. Así que, ¿qué hizo el comité, Winston? No dijo: porque el artículo falta. No, si el artículo tiene que faltar. Si el artículo no falta, no estamos conversando nada. Ya, es definido el punto. Si el artículo no falta, si está ahí. Pero ellos se encuentran que ustedes, los trinitarios, los académicos trinitarios, aquellos que han ido a las universidades, etcétera, esa gente tan brillante que yo no dudo que muchos de ellos son brillantes, pero que tienen sus prejuicios teológicos. Y a veces ven en la gramática cosas que no están. Toda esa gente decía: no, tiene que ser definido, es definido, imposible gramaticalmente. Son unos politeístas. Y ellos con total sencillez, con tal tranquilidad dijeron: bueno, esto es presuntuoso. Y Dixon después lo demostró, y lo apoyó Wallace, y lo apoyó Hartley, y lo apoyó Hartley. Esto es presuntuoso decir que ahí hay un artículo. Y ellos hacen su propio análisis inductivo. Como las gramáticas, alrededor suyo, decían un disparate, y ellos tenían suficiente conocimiento del griego. Es una prueba de que Anónimo tenía un conocimiento del griego sobresaliente. Al hacer su propio análisis inductivo dijeron: no podemos aceptar lo que el proceso deductivo que hemos hecho de examinar las gramáticas nos dice. No lo podemos aceptar. Y 25 años antes, sorpresivamente, a que la Academia Trinitaria dijera: ¿saben qué? Estamos negando la Trinidad, estamos cayendo en el sabelianismo, como diría Wallace en su gramática. Están saltando de la sartén del arianismo para caer en el fuego del sabelianismo. Porque por lo menos el arianismo, dice él, ¿no?, que no es el término que yo utilizaría. Bueno, pues al menos reconoce dos personas, una de ellas inferior como Dios. Pero el sabelianismo reconoce que no hay más personas. Por tanto, se niega totalmente la Trinidad. Y él dice: por favor, estamos cayendo en un error grave. Y antes de todo eso, el Comité de Traducción Nuevo Mundo tuvo la capacidad de hacer un análisis inductivo, un análisis del texto, de la construcción, y llegar a una conclusión. La regla de Cowell no aplica a Juan 1.1 en el sentido que Cowell la quiere explicar. No es posible.